Bueno, quería mostrarles algunas imágenes de hipófisis para el capítulo de imágenes del tratado de hipófisis, para que vean cómo se ve algunas de las patologías que vemos en enfermedad hipofisiaria. Acá vemos la silla turca y este es un aracnoidocele celar. Miren, acá debería estar la hipófisis, se ve muy pequeñita, posiblemente acá está el tallo, pero esto es lo que se ve un aracnoidocele celar. Miren que la resolución en tomografía realmente es muy baja de este paciente. Acá vemos otro caso de una paciente por una acromegalia, que tiene una acromegalia por un macroadenoma hipofisiario, es una paciente de larga data de evolución. La resonancia se le hizo hace poco y como pueden ustedes ver en estas dos imágenes, este es un corte coronal, es un T1 porque como les mencioné en la lectura del tratado de hipófisis, miren que el líquido cefalorraquídeo se ve negro y esta imagen de la izquierda es un T1 sin contraste y la imagen de T1 con contraste, donde vemos un macroadenoma hipofisiario que tiene un compromiso importante en la carótida, casi que la rodea completamente, que viene a ser un tumor en una categoría NOS 3 con un pedazo de tumor que se mete inclusive a esta zona que estamos viendo acá. Este también es un paciente con una acromegalia, acá vemos el corte sagital en T1, una imagen contrastada, miren la hipófisis cómo se ve el tallo hipofisiario bien y esta lesión hipointensa que vemos en la parte inferior de la hipófisis es el macroadenoma que tiene la paciente, perdón, el adenoma que tiene la paciente por acromegalia. Y acá vemos nuevamente esta imagen derecha en un corte coronal, un T1, vemos el quiasma óptico en esta zona, vemos el tallo hipofisiario, vemos la hipófisis, la carótida y acá vemos nuevamente el adenoma. Este paciente por cosas administrativas o por situaciones no lo pudimos enviar a operar y lo que hicimos fue hacerle manejo médico. Acá vemos la imagen 2 años después de manejo médico con análogos de somatostatina. Esta imagen es el 2020, miren cómo está el adenoma hipointenso, y en el 2022 que es una desaparición del tumor con manejo médico con el tratamiento. Lo mismo en este corte coronal, vemos nuevamente en el año 2020 la imagen del adenoma y en el 2022 cómo desapareció completamente el adenoma en este caso. Acá tenemos otra paciente con un prolactinoma, con una prolactina mayor de 100. Miren la lesión acá muy redondeada donde se aprecia la lesión y acá tenemos la hipófisis. A esta paciente se le inició un manejo médico con cabergolina y acá vemos la reducción del tamaño tumoral y el resto de la hipófisis, cómo se libera con el corte sagital y vemos el quiasma óptico. Este caso es muy interesante porque la lectura de la resonancia dijeron que estaba igual. No, persiste adenoma, la lesión tumoral igual y no. La reducción de tumoral es significativa, es importante y esto lo único que deja como enseñanza es que en endocrinología de tumores o en endocrinología oncológica usted tiene que ver las imágenes, usted es el que tiene que revisar las imágenes y compararlas porque te miran en la lectura y no ven nada. Este caso es parecido. Esta es un paciente también con un prolactinoma, un macroadenoma hipofisiario. Este paciente está tomando 3 tabletas de cabergolina. Viene desde hace 10 años con esto. Y en las resonancias de control mencionan que hay una mínima disminución del tamaño del tumor, porque comparan la del 2023 con la del 2022 o 2021. Pero acá vemos una resonancia de hace 10 años, como era el tumor inicial. Miren que era un tumor que comprometía, nuevamente es un corte coronal, es un T1 el líquido cefalorraquídeo, y miren este prolactinoma, el compromiso que tiene, y miren que este paciente con manejo médico, el tamaño que ha tenido tan importante la disminución tumoral, el paciente no tiene ninguna complicación. Sí, lleva 10 años tomando cabergolina, pero su ecocardiografía está normal, no tiene ninguna alteración, el resto de su función hipofisiaria está normal y se evitó una craneotomía y otras complicaciones, porque igual este paciente posiblemente no se hubiera podido resecar completo, pero yo sé que hay colegas pues, que tienen muy buena experiencia, pero eso tiene que ser cirugía de hipófisis. Y este es otro casito que tuvimos en un paciente con una resistencia a la cabergolina. Miren este tumor inicial, acá vemos que tiene unos cambios quísticos importantes, tiene un compromiso que se mete acá al seno cavernoso, se alcanza a meter un tumor bastante grande. Vemos una imagen en T1, luego un T1 con gadolinio en una imagen sagital. Este paciente le iniciamos manejo con cabergolina, una disminución muy importante en el valor de la prolactina, estaba cercana a 3.000, alcanzó a bajar a 51, pero posteriormente el paciente reinició con cefalea, con pérdida de la agudeza visual, decidió llevarse a manejo quirúrgico con una resección completa del tumor
ya venía en tratamiento con cabergolina y efectivamente en la patología es un prolactinoma con una resistencia a la cabergolina. Él lo teníamos con una diaria de cabergolina. Este es otro caso de una paciente con una enfermedad de Cushing. Miren nuevamente un corte coronal, un T1, y vemos acá esta lesión isointensa con el parénquima cerebral, pero hipointensa con respecto a la hipófisis, y esta lesión que se alcanza a meter hacia acá, por debajo de la carótida. Y acá vemos ya el contraste con gadolinio, cómo se ve el resto de la hipófisis, y acá vemos esta imagen hipointensa con respecto al parénquima hipofisiario compatible con un macroadenoma por una enfermedad de Cushing. Yo, de mi protocolo institucional, a todos los pacientes les hago cateterismo de senos petrosos, que nos confirmó efectivamente que era una enfermedad de Cushing en esta paciente. Y este otro caso es muy interesante, es un paciente que venía con una cefalea, pero en las últimas 2 semanas tuvo un agravamiento de este dolor de cabeza con una pérdida de la agudeza visual, y vemos, este paciente tiene también un macroadenoma hipofisiario que estaba comprometiendo el quiasma. Acá vemos una imagen ya con gadolinio, y en este sagital vemos unas zonas donde había un posible sangrado. Este paciente se llevó a cirugía y en la patología se confirmaron hallazgos compatibles con una apoplejía hipofisiaria. Quería traer estas imágenes para acompañar el capítulo 3 del Tratado de Hipófisis. Les agradezco mucho por su atención. Un feliz día.